Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en unirte a nosotros, escríbenos a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? La democracia representativa es el sistema político en el que los ciudadanos elegimos a nuestros dirigentes mediante los procesos electorales. Que este sea el sistema que impera en nuestro país ha sido uno de los grandes logros de nuestra historia. Sin embargo, en todos los procesos que hemos vivido hasta ahora, siempre hay un porcentaje de personas que en muchas ocasiones, un porcentaje mayor más que el partido más votado, deciden no votar, ya que en España, a diferencia de otros países como Australia, Bélgica o Uruguay, el voto es un derecho pero no una obligación. Y creo que llegados a este punto, cabe preguntarse qué es lo que lleva a tantas personas a no votar. Este porcentaje de personas que deciden no votar se convierte en uno de los grandes objetivos de todos los partidos, normalmente interpelando más al miedo de que gobiernen los otros que a los beneficios de tu propio gobierno. Y en estas elecciones a la Asamblea de Madrid no ha sido menos. Por un lado, con el lema comunismo-libertad y por otro, democracia o fascismo. Es más que buscan que el votante, que duda entre votar o no, y por lo que tratando la idea de que si gobiernan los otros vas a perder tus derechos básicos. Y podríamos decir que está funcionando, pues se pronostica que la participación será de aproximadamente el 75%. Pero aún así, en estas elecciones en las que se dibuja el enfrentamiento de dos grandes bloques, en torno a un cuarto de la población no participará en este peculiar proceso, que se celebrará un martes y con la amenaza de la COVID-19. Así que hoy, en el último debate de Lowpod antes del 4M, reflexionamos sobre esto, sobre la participación que habrá en las elecciones y sobre cómo ha sido la campaña a favor del voto y cómo ha sido la campaña por la abstención. Para ello me acompaña un viejo conocido de esta casa, que debutó con nosotros de cara a estas elecciones. Está conmigo Eduardo Guerrero. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, muy buenas, Germán. Gracias por traerme. También está otro más viejo aún conocido de esta casa, un buen amigo de nuestros debates, Juan Pous, estudiante de Ingeniería de Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos en la Politécnica de Madrid, además de vicesecretario de Organización del Partido Popular en Majadahonda. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes, Germán. Muchas gracias por la invitación, como siempre, a Lowpod. Y luego también tengo por aquí a uno de los fundadores, si no la gran mente maestra detrás de Lowpod. Está conmigo Jorge Molina, estudiante de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal, Jorge? Mente maestra, así que te has fumado, vamos. Sí, o sea, maestra. Y me vas a permitir, buenas tardes, Germán, gracias por haberte involucrado en esta campaña. Dirigiendo 2 debates, entrevistando a Víctor de Valdés de Podemos. De primeras pensé cuando me enviaste el nombre que era el del Barça, no te voy a engañar, pero más allá de las bromas, quiero aprovechar y quiero felicitar a Juan también, porque bueno, le he visto en la campaña, en las calles, y creo que el trabajo que hace Juan, y yo creo que alguna vez lo he hablado contigo, Carlos, o no sé si fue con Moreda con quien lo hablé, que ver a una persona como Juan, que tiene, no sé siquiera si tiene 20 años, que es del 2001, si no los tiene los cumplirá este año, ¿no? Tan movilizado, defendiendo tanto las ideas y luchando por el proyecto en el que cree, pues que me parece que merece un reconocimiento. Así que, desde luego, quiero darle la enhorabuena de mi parte y seguramente de parte de todos los de Lowpod. Dudo que alguien se oponga a ello, porque de verdad que creo que es muy grande lo que haces, Juan, movilizándote y luchando por el proyecto en el que crees, sea el que sea, en este caso el Partido Popular, pero vamos, yo creo que merece mucho reconocimiento y tiene mucho mérito. Así que enhorabuena, Juan, y enhorabuena a ti también, Germán, por presentar el programa. Y por último, esta voz que ya se ha presentado, pero yo todavía no lo he hecho, está conmigo Carlos Portolés, copresentador de Dos Cabalgan Juntos, programa de esta casa, además de estudiante de periodismo en la misma universidad que yo, en la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a hablar un poquito de estas elecciones y sobre todo de la campaña por el voto y la campaña por la abstención. Así que la primera pregunta que os planteo es, como ya he dicho, según los pronósticos, la participación en estas elecciones será aproximadamente un 75%, según conforman algunos pronósticos. Este porcentaje es bastante alto, de hecho supera el porcentaje de las últimas elecciones aquí a la Asamblea en 2019. ¿Por qué creéis que ha ocurrido esto? ¿Por qué creéis que se ha conseguido movilizar tanto al voto? Y por empezar con alguien, empezamos por Juan, que lo ha vivido de primera mano al haber estado haciendo campaña con el Partido Popular. Vale, gracias por tu pregunta, por esta primera pregunta que nos haces, Germán, muy interesante. Sí, yo he vivido una campaña ilusionante. Yo creo que en las calles se respiraba la ilusión por ir a votar mañana
y creo que esa ilusión ha sido lo que ha hecho aumentar la participación. Sin embargo, he de decir que hay otro factor, este ya no lo considero positivo, sino considero negativo, que es la polarización que se vive ahora mismo en la sociedad española. Creo que la polarización a la que nos han llevado los extremos, creo que, bueno, los últimos ejemplos que hemos tenido de amenazas a políticos y similares, el aprovechamiento también de estas amenazas para atacar a ti, creo que ha generado también movilización, en este caso negativa. Y vamos, yo creo que esos dos factores, el positivo, que es la ilusión que han generado las elecciones, y el negativo, la polarización y la crispación en ciertos sectores de la población, pues han generado que tengamos unos niveles de participación estimados para mañana pues muy elevados. Eduardo, tú por tu parte, ¿cómo lo ves? Que también has estado de primera mano viendo esta campaña electoral. Pues yo que no sabía que íbamos a empezar a meternos en materia tan pronto, ¿no? Hablando ya de extremos, ¿no? Pero yo creo que efectivamente la participación que se estima se debe en gran parte a una muy fuerte polarización de la sociedad española y de la sociedad madrileña, en este caso concreto, ¿no? Y yo creo que se debe particularmente, por un lado, a la situación que venimos viviendo este último año de coronavirus, que es una situación que, queramos que no, es muy, muy dolorosa y a la que se ha recurrido mucho con la intención, en mi opinión, ¿no?, de movilizar y de hacer ver a la gente que hay una alternativa a ese dolor causado por la situación. Esto me parece muy falaz, ¿no? Quiero decir, en muchos casos se utiliza el dolor de la familia, el dolor que todos hemos sentido por esta complicada situación para engatusar a la gente. En cualquier caso, creo que eso por un lado, y por el otro lado, por supuesto, los famosísimos eslóganes que todos hemos escuchado, ¿no?, de comunismo, libertad, fascismo o democracia, el anuncio del MENA, ¿no? Me parecen mensajes muy cargados y que radicalizan mucho y enfrentan mucho, y es algo que a mí me parece terrible, enfrentan mucho a unos con otros, a unos ciudadanos con otros. Por tu parte, Jorge, cuéntanos. Bueno, yo personalmente dudo que vaya a haber una participación tan alta, la verdad. Es verdad, lo has dicho tú, que los sondeos pronostican que va a haber un 75%. GAT3 el otro día, ¿no?, que es de las mejores encuestadoras de este país, pronostica un 75%. El CIS también parecido. El CIS creo que incluso llegó a pronosticar un 80%. Hay que tener en cuenta, sí, ahora voy a mirar los datos, pero en las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid me parece que hubo un 69%, en las del 28 de abril, que sí que hubo muchísima movilización, hubo un 77% de participación. Son participaciones muy altas, pero yo creo que un 75%, teniendo en cuenta que las elecciones son un martes. El martes laborable, claro. No sé hasta qué punto va a ser real esta participación pueda ser tan alta. No es verdad, como ha dicho Juan y también Eduardo, ¿no?, que hay mucha polarización. Eso siempre va a beneficiar a la participación, ¿no? A más polarización, más gente que va a votar, ¿no? Pero yo de verdad que dudo que vaya a haber una participación tan alta. Si nos vamos a las elecciones catalanas, en Cataluña ha habido siempre una participación altísima. En las de 2017, aquellas que convocó Rajoy tras el 155, las del 21D, una participación cercana al 80%. Y en las últimas la participación cayó al 51,5%, si no recuerdo mal, estoy tirando de cabeza. Es verdad que eran unas elecciones menos plebiscitarias, ¿no?, como no eran tan plebiscitarias como habían sido las anteriores, pero hubo una caída de casi 30 puntos. Y yo dudo que Madrid no vaya a caer la participación. A lo mejor me equivoco, mañana saldremos de dudas, ¿no? Pero yo creo que al 75 no vamos a llegar, de verdad. Mañana veremos. Y claro, también la participación va a estar la clave, ¿no? Es verdad que yo veo una derecha más movilizada que a la izquierda, seguramente luego lo hablemos, pero en la participación posiblemente esté la clave. Tanto de bloques como, por ejemplo, para partidos como Ciudadanos, ¿no? Si Ciudadanos posiblemente con un porcentaje menor de participación tiene más fácil entrar, ¿no? Se necesita menos votos si tienes una base fiel de votantes. Aunque eso también pensábamos con el PDeCAT en Cataluña y luego hubo una participación del 51% y no entró. Así que, bueno, la participación, resumiendo, yo creo que no va a ser tan alta y luego va a ser un elemento clave a la hora de ver de determinar los resultados. Mañana veremos, va a ser tremendamente interesante conocer los datos de participación, ya no solo a las 8, sino antes. Y Carlos, ¿tú qué opinas? Creo que la participación de la ciudadanía en la vida política, al margen del resultado, siempre es algo positivo. Pero también hay que tener en cuenta que estas elecciones suponen realmente
la apertura de una posibilidad de cambio de modelo que ha estado décadas perpetrándose en la Comunidad de Madrid con la sucesión de gobiernos del Partido Popular, bueno, con un modelo económico concreto, ¿no? Que ha optado tradicionalmente más por la desregulación, por la llamada libertad económica, y que ha creado pues un escenario en la comunidad en la que, bueno, el Partido Popular se ha visto tradicionalmente beneficiado. Quizás esto también tiene que ver con la falta de actividad de la izquierda y de los barrios populares tradicionalmente, ¿no? Esa incapacidad de la izquierda madrileña para movilizar las zonas más deprimidas de la comunidad y a la clase trabajadora. Por eso creo que hay que estar pendiente a la hora de analizar unas elecciones o cualquier aspecto en realidad de la política madrileña. Hay que estar pendiente de muchos factores, porque al fin y al cabo estamos hablando de un régimen, ¿no? No en un sentido peyorativo, sino en un sentido objetivo, en un grupo de personas que han ostentado el poder durante un periodo largo de tiempo. Y bueno, eso también crea adhesión en todas las capas de la sociedad. Por lo tanto, el Partido Popular también tiene apoyo en todas las capas, porque ha creado sociología. Y por lo tanto, pues ahora se está dando una batalla en la que la izquierda está intentando revertir algo que se había perpetuado. Y pues eso también se traduce en ocasiones en una polarización y en un discurso algo más bronco, ¿no? Pero habría que analizar al detalle cuánta de esta polarización se queda exclusivamente en el terreno de la política y cuánta trasciende a la sociedad civil. Entonces, bueno, pues yo espero que haya participación ciudadana y pues que se desarrolle todo sin incidentes, por supuesto. La siguiente pregunta que os quiero hacer es ¿cómo creéis que está contribuyendo la campaña electoral a que la gente vaya a ir a votar mañana o se vaya a quedar en casa? Empezamos, si te parece, por ti, Eduardo. Pues muy bien. Yo creo que, por un lado, la campaña electoral ha tenido un efecto totalmente polarizador, con un discurso muy, muy, muy agresivo por muchas partes del espectro político, bien sea hacia, pues eso, como ya decía, los menas, hacia las políticas del gobierno por parte de Isabel Díaz Ayuso, como ya mencioné anteriormente aquí en Lowpod, o por parte de Pablo Iglesias, ¿no? Con estas amenazas que ha recibido, pero ya incluso antes, ¿no? Por ejemplo, en el debate de Telemadrid, llamando filonazi, me parece que era Rocío Monasterio. Entonces hay un discurso muy violento y en ese sentido mucha polarización, y por ese lado quizás sí podemos ver un aumento de movilización en lo que a la campaña se refiere. Sin embargo, yo creo que esto mismo tiene el efecto contrario en otra parte de la población, que es el ver que se dejan de lado las propuestas para centrarse más en un tira y afloja de los candidatos y en una confrontación constante, dejando quizá la cuestión política o a los candidatos en un nivel, en un mundo, en un plano, y a la ciudadanía y sus problemas reales en otro. Entonces, yo creo que la campaña ha tenido este doble efecto. Por un lado, polarizador, y en cuanto que polarizador, movilizador, y por otro, muy separado de la vida real de los ciudadanos. Carlos, ¿tú qué opinas? Bueno, creo que es evidente y sería inútil negarlo que ha habido aspectos muy agresivos en esta campaña, sobre todo desde el punto de vista dialéctico, en realidad no solamente entre Vox y Podemos, ¿no? También Isabel Díaz Ayuso también ha tenido enfrentamientos sonados con otros candidatos. Yo creo que la campaña sí que ha servido para movilizar a personas de toda condición política, porque Isabel Díaz Ayuso
precisamente por haberse presentado desde el principio, a caballo de estas dicotomías, ¿no? Comunismo-libertad, socialismo o libertad, partiendo el tablero político en dos claramente y así alimentando la política de bloques, pues ella ha establecido las reglas del juego desde el principio y ha definido los parámetros en los que se iba a desarrollar esta campaña. Pues finalmente, evidentemente, pues claro, Pablo Iglesias le ha seguido el juego, Rocío Monasterio está en su salsa. Y creo que se están dando muchas batallas simultáneas, no solamente en el terreno de la política, sino también en el de las ideas e incluso en el del lenguaje, ¿no? Cuando Vox utiliza el término mena y nunca le vemos desglosar qué significa esas siglas, ¿no? Menor extranjero no acompañado, porque pues evidentemente estamos asistiendo a un uso del lenguaje para deshumanizar a alguien que se considera el otro, ¿no? Y bueno, aparte de las sandeces absolutamente demagógicas que ha dicho Vox durante la campaña, que bueno, yo creo que estaban rozando el delito de odio, como las campañas de Metro que hemos visto todos. Creo que en general, sí, para ir terminando ya, pues que sí, que la polarización evidentemente ha jugado un papel importante precisamente por esta lucha por la hegemonía, tanto en el terreno de las ideas como en el político. Se está jugando tanto que todos los candidatos y todos los partidos intentan echar el resto para tratar de ganar una de las plazas más importantes de España, como no puede ser de otra manera. Juan, ¿tú qué nos vas a contar de esto? Bueno, pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo al principio. Creo que la campaña empezó con una movilización masiva derivada de lo que había sucedido en Murcia, que consiguió movilizar a un electorado, podemos decir más de centro derecha, como rechazo a que intentaran imponer en el gobierno de la Comunidad de Madrid un gobierno que los madrileños no querían e intentar imponerlo además por la puerta de atrás con mociones de censura tramposas y falsarias. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que con el avance de la campaña, y ahí es donde estoy de acuerdo con Eduardo, pues la polarización, cuando los partidos de extrema izquierda, extrema derecha, o incluso los que se han aprovechado, como por ejemplo puede ser Más Madrid o el Partido Socialista, de esta polarización, han conseguido, pues se veían en intención de voto más bajo en las encuestas y han decidido lanzarse al barro y embarrar esta campaña. Y ahí es donde estoy completamente en desacuerdo con Carlos, y de verdad que tampoco quiero hacer aquí campaña electoral porque estamos en jornada de reflexión y hay que respetarlo, pero quiero decir que no estoy para nada de acuerdo con Carlos cuando dice que la presidenta Díaz Ayuso ha aprovechado el barro que se ha generado en esta campaña, porque creo que ha sido la única que no ha buscado el enfrentamiento con ninguno de los candidatos sin ser un enfrentamiento de datos y de hechos, porque los otros iban a los datos concretos, a los momentos concretos. Ejemplo Vox, los menas; ejemplo Podemos, las piedras en Vallecas, alentando a los violentos y a los radicales que no permiten que se haga un acto político totalmente legítimo. Entonces ahí es donde yo no estoy de acuerdo con Carlos. Sí, un segundo, que quería decirle a Juan que yo no he dicho que Díaz Ayuso se haya aprovechado de ese barro que se ha generado. Yo, de hecho, he ido más allá, he dicho, y me reafirmo, de hecho, que en parte Díaz Ayuso es una de las figuras clave que ha contribuido a crear ese barro. No es que haya aparecido el barro y ella lo haya aprovechado. Yo creo que es que el barro en muchos aspectos lo ha creado ella. Bueno, pues imagino que no estarás de acuerdo, ¿eh? No lo digo para que me des la razón. Sí. Desde luego. Tenemos dos puntos de vista completamente diferentes en este tema. Unos pensamos que ha sido la defensora de la libertad y otros creen que ha sido la que ha polarizado el tablero político. Bueno, pues nada, veremos mañana lo que opina la mayoría de los madrileños. Y por último, Jorge, ¿qué nos quieres contar? Bueno, yo revisaba ahora los datos de participación de las anteriores elecciones, que me parece realmente interesante, y decía antes, corrijo mi error, porque decía que la participación en las últimas elecciones autonómicas habían sido del 69, no, había sido del 65,
No, mira, menos, 64,2 en 2019, en 2015 había sido del 65,6, en 2011 más o menos igual, 65,8. Y en las elecciones autonómicas, en las que hemos visto, por ejemplo, las últimas, ¿no? Si nos vamos a la de 2019, 64,2 de participación, la derecha solo ganó por un diputado. Bueno, obtuvo un diputado más del requerido por la mayoría absoluta, quiero decir, 30 PP, 26 Ciudadanos, 12 Vox, sumaban 68, la mayoría absoluta estaba en 67. En cambio, si nos vamos, por ejemplo, a las elecciones generales, es verdad que quizás no se puede extrapolar, pero yo creo que en parte sí, donde la participación es mayor. Por ejemplo, si nos vamos a las últimas, las del 10 de noviembre, la participación fue del 76,03%, del 70,3%, y la derecha se impuso por 200.000 votos a la izquierda, más que en las autonómicas. Pero si nos vamos a las del 28 de abril, en el que la participación fue récord, 79,75%, la derecha se impuso por casi 400.000 votos a la izquierda. Quiero decir, a más participación, parece que al menos en Madrid hay más voto de derechas. Esto puede ser contraproducente, ¿no? Porque hemos escuchado desde los partidos de izquierda precisamente lo contrario, ¿no? Y los datos, al menos las últimas elecciones, reflejan que no. Puede ser interesante. Y luego es verdad que la campaña empezó, bueno, el PP empezó con los sondeos de forma fulgurante, ¿no? Es decir, con una energía apoteósica, yo creo que se ha sabido mantener durante la campaña. Podemos también creció, ¿no? Ese ánimo con la llegada de Pablo Iglesias. Yo creo que en general ha sido una campaña con mucha energía, ¿no? Con capacidad movilizadora, con grandes eslóganes para movilizar. Pero ya digo, creo que va a ser muy interesante ver, porque realmente si mañana vemos esa participación que decías tú, Germán, de los sondeos, de un 75%, y la derecha le saca a la izquierda 10 o 12 diputados, a lo mejor se cae uno de los grandes dogmas de la izquierda, ya no solo en Madrid, sino en España, que es a más participación, más voto de izquierdas. Veremos, ¿no? Si sube la participación en Móstoles, si sube la participación en Alcorcón, si sube la participación en Fuenlabrada, y Vox, por ejemplo, queda por encima de Podemos, o las diferencias entre el bloque de la derecha y la izquierda se reducen en estos casos, incluso quedando la derecha por encima del bloque de la izquierda, veremos, ¿no? Puede caer uno de los grandes dogmas. Va a ser muy interesante. Me encanta porque Jorge acaba de sacar uno de los temas que tenía aquí preparados para hablar, y es quién creéis que son los grandes beneficiados y quién sale peor parado en caso de que la participación sea baja o en caso de que la participación sea alta. Así que, si os parece, Carlos, empezamos contigo. Sí. Bueno, es conocido por muchos, ¿no? Sobre todo en mi círculo cercano, que yo soy un poco revisionista, que soy de izquierda radical, pero soy muy revisionista. Entonces es cierto que yo creo que el proyecto político de la izquierda ya no se puede sustentar exclusivamente en la participación de los barrios obreros, que por supuesto tiene que ser un elemento central, porque al fin y al cabo el trabajador tiene que ser una de las bases fundamentales de cualquier movimiento izquierdista, y tiene que ser el beneficiario inmediato de todas las medidas sociales que puede desplegar un gobierno progresista. Pero además creo que eso se tiene que complementar con un ejercicio de ensanchar la base y el electorado potencial del izquierdismo. Por eso, bueno, ya lo debatimos en el último debate que tuvimos aquí sobre la izquierda en Madrid. Creo que el discurso obrerista es necesario y tiene que estar ahí, sobre todo representado en formaciones que pueden llegar a esos espacios políticos como Más Madrid o Podemos, especialmente Podemos, que se quede como retaguardia de la izquierda, que pueda recabar esos apoyos. Pero además también creo que la izquierda tiene que empezar a hablarle de tú a tú a las clases medias, a la clase media baja, a las personas con estudios que en realidad son más proclives a votar a la izquierda, o por lo menos a votar a formaciones como Podemos y Más Madrid, a los estudiantes, a los jóvenes que a lo mejor pueden venir de familias que no son trabajadoras, pero los jóvenes tienen que enfrentarse exactamente igual cuando salen al mercado laboral a unas expectativas de precariedad absoluta. Por lo tanto,
creo que se tiene que ensanchar la base, además de introducir las medidas sociales pues eso, de lo que es la nueva izquierda y las nuevas demandas de lo que debería ser el progresismo, de algo que va más allá de la cuestión, o que no que vaya más allá, pero creo que se puede unificar a la cuestión de clase, que tiene que estar presente, por supuesto, en el discurso de la izquierda, pero que se tiene que añadir y que tiene que ser otro signo de identidad, otra seña de identidad de los nuevos proyectos que se pueden ir construyendo, no solamente en Madrid, sino en España y en el mundo, ¿no? De la nueva izquierda que puede surgir. Y eso me parece también importante a la hora de definir cuál tiene que ser el electorado de la nueva izquierda. Jorge, aunque tú ya has hablado bastante del tema, también igual hay algo más que quieras decir. Sí, por supuesto. Bueno, la participación yo creo que más baja teóricamente podría beneficiar a Ciudadanos, ¿no? Porque tiene una base de votantes fieles, ¿no? De votantes que 100% van a votar a Ciudadanos más pequeña, ¿no? Por lo tanto, a menor participación, más probabilidad de que esa base de votantes pequeña sea el 5% del total, ¿no? Si tú tienes una participación del 80% es muchísimo menos probable que si tienes una participación del 60%, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Estoy de acuerdo con Carlos, con esto que decía, que al final yo creo que la izquierda no puede, desde una persona que no es de izquierdas, no puede resumir su lucha contra el Partido Popular en Madrid, que es verdad que lo decías tú también antes, Carlos, que es un poco un régimen, en el sentido de que llevan 26 años aquí, no era como el PSOE en Andalucía, o como el PP lo llegó a ser en Comunidad Valenciana, o el PNV en el País Vasco, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es proponer un modelo alternativo. Tú lo que tienes que decirle a la gente es: esto es malo, ¿no? Pero es malo por tal y tal, que eso también se toca a veces, pero menos, ¿no? Pero, sobre todo, yo lo que propongo es tal y tal. O sea, votame a mí porque este es malo, pero no porque su nombre es Isabel Díaz Ayuso, sino porque ella propone tal y yo propongo tal, ¿no? Yo creo que hace falta un modelo alternativo, si no al final, yo creo que la izquierda es uno de los problemas que ha tenido. Yo creo que hay pocos momentos más propicios para plantear un régimen, un sistema alternativo que en estas elecciones de la Comunidad de Madrid, como decimos, un PP hegemónico, un sistema claramente diferenciado de otros, ya no solo en España, ¿no? Yo creo que ya no solo en Europa, en España. Y yo creo que es el momento para plantear desde la izquierda, ¿no? Un momento alternativo, ¿no? O sea, un sistema alternativo. Y no se ha hecho, yo creo que quizás desde Más Madrid se ha tocado, ¿no? Con más propuestas. Pero, por ejemplo, si tú te centras en la campaña de Gabilondo, si te centras en la campaña de Iglesias, son campañas basadas en eslóganes, basadas en discursos de vota a mí porque el otro es malo, porque hay que salvar la democracia en el caso de Gabilondo, hay que echar al fascismo en el caso de Iglesias, ¿no? Un discurso que también ha cogido Gabilondo en los últimos días. Es interesante. Yo creo que al final, cuando no hay propuestas, cuando tú simplemente le dices a la gente vótame a mí porque el otro es peor, vótame a mí para echar a alguien y no propones un modelo alternativo, electoralmente estás muerto a medio y largo plazo. Creo que hay ejemplos claros en España. El constitucionalismo en Cataluña y en País Vasco. En País Vasco, me acuerdo, hicimos el especial de elecciones aquí en Lowpod y hubo una participación del 51%, creo recordar, o quizás menor, creo que fue del 50%. Y claro, la gente, me acuerdo que Iturgaiz, también desde el PSOE, pero no tanto, ¿no? Sobre todo desde el PP era como votadnos, vamos a votarnos para votar al PP, vamos a votar al PP para echar al PNV, para poder condicionar al gobierno del PNV, que llevan un montón de años. Pero cuando tú vas a ese argumento solo, vamos a echar al PNV y no propones un modelo alternativo, estás muerto, y así lo demuestras, porque no tienes capacidad de conseguir movilizar a la gente, ¿no? De ilusionar, y eso pasó en el País Vasco, ha pasado en las últimas en Cataluña. Pues es evidente que en Cataluña, pues en 2017, cuando todo se presenta como un plebiscito después del 1 de octubre, pues la gente va a ir a votar porque se presenta como las elecciones como un plebiscito de sí o no a Puigdemont, ¿no? O sí o no a la independencia. Pero en las últimas, que ya no se presenta así, pues la participación cae una barbaridad. Pues normal, pues porque hay gente, si sigues con el mismo eslogan y simplemente te basas en el votame a mí para echar al otro, pues yo creo que la participación es menor porque hay un proyecto no ilusionante, ¿no? Y ya resumiendo, pues simplemente decir que es muy interesante la campaña porque hemos visto, lo leí esta mañana y es verdad, ¿no? Ha sido un festival de ciencia política, de estrategia política, ¿no? Entre Miguel Ángel Rodríguez por parte del PP y Iván Redondo por parte
del Partido Socialista, ¿no? Iván Redondo, que es él primero crea la estrategia y después ya busca la ideología. Él crea una estrategia, en este caso fue la de primero ir a por los votantes de Ciudadanos y después la estrategia. Ellos ahí después ya lo enmarcan en una ideología, es decir, no se basa en principios ideológicos. Y en cambio Miguel Ángel Rodríguez, que es al contrario, Miguel Ángel Rodríguez primero tiene la ideología, en el caso del PP, pues los valores pues la libertad en Madrid, ¿no? Bajos impuestos y demás, y en torno a eso construye la estrategia. Ha sido un festival de estrategia política que mañana veremos quién gana, porque al principio se había presentado en un Ayuso contra Sánchez, y parece que Sánchez ha reculado ante la posibilidad de perder de manera categórica contra Ayuso. Juan, ¿tú qué opinas del tema? Sí, yo creo, bueno, lo del tema, la pregunta de la participación, a ver, es muy complicado analizar la participación. ¿Por qué? Porque sí es verdad que históricamente participaciones bajas, los sociólogos lo han estudiado muchas veces y los politólogos, que participaciones bajas suelen beneficiar ya no solo a los partidos de centro-derecha, sino a los partidos que aglutinan más voto. O sea, es el caso, por ejemplo, del Partido Popular durante la época hegemónica en la que era el único partido del centro-derecha. Entonces, bajas participaciones favorecen esos movimientos. Sin embargo, tienes movimientos como los que comentaba Jorge, de que en la Comunidad de Madrid, en las últimas elecciones, y yo creo en el último lustro podemos hablar, la alta participación ha beneficiado a los partidos de centro-derecha, porque podía ser un votante más de clase media trabajadora, pero que estaba dudando si votar o no votar y acababa en un voto a Ciudadanos, al Partido Popular o en este último caso a Vox. Entonces, el tema de la participación va a ser algo complicado. También me gustaría comentar lo que ha dicho Jorge de Ciudadanos. Con lo que hemos ido, como ha ido avanzando la campaña, las encuestas lo han reflejado, que el voto útil se ha instalado en los votantes de Ciudadanos. Es decir, hablamos de que no estamos en un 5% de una comunidad autónoma como Galicia. Estamos hablando de que mañana están convocados a las urnas 5 millones, casi 200.000 madrileños. Si tuviéramos una participación del 75%, hablaríamos de más de 3.300.000 personas votando. Pues un 5%, con la tontería, son más de 100 y pico mil votos. Entonces, creo que Ciudadanos, por mucho que la participación sea baja, o sea, baje de lo esperado, no va a conseguir salir. En la Comunidad de Madrid hay una cierta continuidad, en la Comunidad de Madrid, en otras como puede ser Galicia o como podía ser Andalucía hasta ahora, hay una cierta continuidad ideológica en el gobierno. Pues en Madrid me parece que lleva el PP 26 años, si no recuerdo mal, en Andalucía todos los que llevaba hasta que llegó el PP, y eso creo que instala en la ciudadanía un cierto conformismo, y me parece que es la razón, según creo yo, por la que una mayor participación en Madrid no tiene necesariamente que estar asociada a un aumento de la izquierda, porque un obrero, ¿no? un votante de izquierda, un votante de clase baja, de clase media baja, que lleva 26 años gobernados por el Partido Popular, aunque este partido tenga medidas que no sean particularmente favorables a su clase, como ha estado viviendo con este partido durante 26 años o durante toda su vida, y es lo que conoce, tampoco se va a plantear la necesidad de cambiarlo seriamente. Entonces yo creo que esta es la razón por la que Ayuso tiene tanto apoyo, por la que el PP ha tenido tanto apoyo en la Comunidad de Madrid, y por la que en la Comunidad de Madrid un aumento de la participación no está relacionada con un aumento en la izquierda. Por otro lado, quería hacer una mención. Ha habido un momento en el que me parece que ha sido Jorge el que ha dicho que se ha convertido la política madrileña en un Ayuso contra Sánchez, y yo quería mostrar en qué medida el discurso de la señora Ayuso participa también de este intento o constituye también este alejamiento de la ciudadanía, en la medida en que han convertido un discurso o un debate sobre las medidas en una comunidad autónoma a un ataque o a un debate a nivel nacional, ¿no? El Ayuso contra Sánchez. Sánchez no se presenta a la Comunidad de Madrid, y ahí no hay ningún tipo de proposición sobre la Comunidad de Madrid. Y por lo demás creo que eso es todo lo que quería decir. Gracias. Ha salido a la palestra precisamente un tema, y es que habéis comentado tanto Jorge como Juan lo de la baja participación y la relación que puede tener con Ciudadanos. Jorge ha afirmado que una baja participación puede beneficiar bastante al Partido Naranja, pero yo me hago la pregunta, ¿no creéis que precisamente una baja participación, uno de los sectores que más puede no votar es el posible votante de Ciudadanos,
ese perfil de votante que tuvo cierto hartazgo con el Partido Popular y que por eso se pasó a la formación naranja. Entonces, y por ello, ahora que parece que Ciudadanos no va a conseguir, digamos, tener ser ese voto útil, un término que no me termina de convencer nunca, pero bueno, es el término que se usa. ¿No creéis que precisamente es de los no beneficiados, o sea, de los que peor parados van a salir de una baja participación? Empezamos con Jorge, ya que ha sido él el que lo ha planteado. Si no te importa que hable primero Carlos, porque quiero mirar un dato del CIS y luego voy yo, si no te importa. No, pues Carlos, si te parece, comentamos Carlos. contigo. Sí, bueno, a ver, yo creo que la tendencia de Ciudadanos a la baja ya es una realidad nacional. Y que Ciudadanos avanza pues hacia su disolución, tanto hacia el PSOE como hacia el Partido Popular. No en estas elecciones evidentemente su disolución es hacia el Partido Popular de forma abrumadora. Digo, en general en el conjunto de España su electorado se irá diluyendo hacia los lados. Porque el electorado de Ciudadanos no ocupa el mismo espacio ideológico en todas las partes del territorio. Dicho esto, debo decir que a mí me da pena la situación de Ciudadanos, no porque tenga simpatía política por Ciudadanos como formación, porque nunca la he tenido, pero me da pena por el candidato, Edmundo Val, que creo que tenía algunas propuestas valiosas y que creo además que, bueno, ha introducido un tono en la campaña algo más conciliador, lo cual se agradece, a pesar de que yo evidentemente me alineo sin paliativos con uno de los dos bloques, pero se agradece que por lo menos haya una llamada a la concordia desde dentro de la propia campaña. Y creo que es algo loable, por lo menos que lo haya intentado. Es evidente que la tendencia de Ciudadanos no se revierte con la introducción de un candidato, fuera el que fuera. Dije un día que aunque Ciudadanos presentara a Barack Obama como candidato para la Comunidad de Madrid, pues posiblemente no iba a entrar. Y me reafirmo, si hubiera presentado a Barack Obama no habría entrado. Pues con Edmundo Val, por mucha simpatía que pueda despertar en cierta gente, no solamente de derechas, porque ya ves, yo soy un votante de la izquierda, no es ningún secreto, pero tengo simpatía personal por Edmundo Val y creo que además pertenece a una esfera de Ciudadanos algo más dialogante con la que se puede llegar a acuerdos concretos y que por lo menos establece su lejanía concreta, ¿no?, con Vox. Establece y pone tierra de por medio entre el proyecto liberal algo más abierto de mentalidad que representaba Ciudadanos, que ha representado Ciudadanos, con el proyecto libertario ultraconservador de Vox. Y bueno, creo que por lo menos que haya sido el primer líder de Ciudadanos que haya hecho activamente o que haya construido activamente su discurso o buena parte de su discurso en torno a esta separación radical entre las dos formaciones y que haya confrontado con Vox como la ultraderecha que han demostrado ser, me parece que ha sido un esfuerzo por parte del candidato y por parte de lo que quedaba de la organización de Ciudadanos en la comunidad y de la militancia. Ha sido un esfuerzo razonablemente loable, ¿no?, razonablemente alto. Y felicitar al perdedor, ¿no? Si quieres hablo yo ya y suelto la chapa, ¿no? Es que estaba mirando datos, ¿no? Porque claro, hablábamos de... Es verdad que el votante de Ciudadanos siempre es de los más propensos a abstenerse, ¿no? Es un votante quizás con... en algunos casos con interés político, pero que no les gusta ningún partido político en concreto, ¿no? Que es como indiferentes, ¿no? Es como que no les gusta ninguno en el sentido de que les caen mal todos. Quizás no les caen mal del todo, pero si no, el PP y por los casos de corrupción, el PSOE es que está con Podemos. A Podemos y a Vox ni se plantean votarles, ¿no? Y entonces aquello que decía Bea Fanjul, ¿no?, de lo malo conocido antes que lo bueno por conocer, pues para los votantes de Ciudadanos parece que lo malo conocido es no votar en estos casos, ¿no? Me da la sensación, conociendo a algunos de ellos, que son gente que prefiere no votar antes que dar su voto a un partido que siente que no les representa, ¿no? No me refiero a Ciudadanos, obviamente, digo a partidos que no son Ciudadanos. Pero es que miraba ahora los datos del CIS y los datos de la última encuesta de GAT3. Por ejemplo, la encuesta de GAT3, que es de las encuestadoras junto con Sigma 2 y Sociométrica,
que mejor poll checking tienen en España, es que el GAT3, la encuesta que publicó el pasado miércoles, si no me equivoco, es que reflejaba que Ciudadanos, de cada 100 votantes que habían votado a Ciudadanos en 2019, solo 15 se planteaban repetir, o sea, tenían asegurado repetir. O sea, es que es una intención directa de voto bajísima. Es que el CIS le daba una intención directa de voto de 2. Es decir, de cada 100 llamadas, 2. Al PP le daban de un 39, al PSOE de un 25. O sea, quiero decir, tiene una retención del voto muy baja. En ese sentido, creo que por eso, cuanto más baja es la participación, más posibilidades tiene Ciudadanos de entrar, porque tiene una base de votantes muy pequeña, un votante fiel muy pequeño, ¿no? Una base que a lo mejor si la participación se va al 75 se quedan un 3. Además, va hacia abajo sin frenos. Si me veía ahora en GAT3 el barómetro que han hecho desde mayo de 2019 hasta mayo de 2021, pues en mayo de 2019 Ciudadanos consiguió en las elecciones 26 escaños y un 19,4% del voto, pero es que en mayo de 2020 GAT3 ya les daba 10 escaños. Que por cierto, en ese mismo barómetro a Más Madrid le daban 9 escaños y a Podemos 8 y a Vox 10. O sea, a Más Madrid le daban 9 escaños partiendo de los 20. Y Más Madrid, en cambio, ha sido capaz de revertir la tendencia, ¿no? En marzo de 2021 GAT3 le daba 15-17, en abril de 2021 17-19 y en mayo de 2021 20-21, ¿no? Quitándole votos al PSOE porque Podemos apenas ha crecido, ha pasado de 8 a 11. Y Más Madrid ha duplicado. Y Ciudadanos a la tendencia contraria, pasando de 10 a 0, ¿no? Desde marzo de 2021. Entonces, es verdad, como tú bien dices, Germán, que yo creo que es del votante más propenso más proclive a no ir a votar, quizás con el de Podemos, ¿no? Pero veremos. Yo creo que lo mantengo. Baja participación, sale beneficiado Ciudadanos, que yo creo que de todas maneras no va a entrar, porque como bien ha dicho Juan, hay mucho voto útil que se va hacia el Partido Popular. Y más con la entrada de Iglesias en campaña. Yo creo que eso fue el estoque final a Ciudadanos. O sea, cuando Iglesias entró en campaña y Ayuso ya le hicieron el eslogan solo, el de comunismo, libertad, pues eso fue el golpe final para Ciudadanos. Eduardo, ¿tú algo que quieres comentar de esto? Pues bueno, yo sobre Ciudadanos tengo una opinión un poco dividida, ¿no? Por un lado, me parece que su tendencia política y su forma de llevar el discurso le han llevado de ser una formación política que cuando empieza a coger renombre, a la vez que Podemos, parece una opción muy ilusionante para ese votante del PP de derechas que está harto de ese partido tradicional que se ha visto envuelto además en tantos casos de corrupción. Entonces me parece que surge como una fuerza muy prometedora para el centro derecha español, y creo que sin embargo, y como hemos visto por ejemplo en Cataluña, el adoptar un cierto discurso, el llevar a cabo el tomar ciertas decisiones, como por ejemplo aceptar votos de Vox para el gobierno de la Comunidad de Madrid, pero también de otras comunidades, ¿no? El echar ¿cómo se llama el hombre? Manuel Valls, me parece, el político francés, no recuerdo, que se presentó a la alcaldía. Manuel Valls, ¿verdad? Que se presentó a la alcaldía de Barcelona y le dio sus votos a Ada Colau para que no gobernara el independentismo. El expulsar a ese hombre, ¿no? Por apartarse de la línea del partido, me parece que todo eso es lo que ha pasado factura verdaderamente a Ciudadanos, y quizá no tanto, por supuesto, la irrupción de Iglesias en campaña, que ha salvado a Podemos, pero a costa de que el votante de Ciudadanos se vaya al PP, y quizá no tanto una baja participación, porque yo no tengo claro de que el votante de Ciudadanos se vaya a quedar en casa, no lo veo tan claro. Y por último, Juan, ¿algo que nos quieres comentar también del tema de Ciudadanos? Sí, por supuesto. Yo creo que para empezar hay que hacer un análisis global y reconocer a todos los partidos, y como miembro de un partido me pongo una medalla y también se la pongo a los demás partidos, que es que creo que hemos conseguido representar a la mayoría de los sectores y movilizarlos, cada uno con su estrategia. Yo, por ejemplo, critico las que llevaban a la polarización, a los ataques al que piensa diferente, bueno, vale, pero oye, hay que reconocer que la estrategia ha funcionado, porque yo creo que todos los sectores están movilizados. Otra cosa es que luego haya casos particulares dentro de cada sector que vayan a quedarse en casa. Creo además que el votante de Ciudadanos, la tendencia que nos indican todas las encuestas que comentaba Jorge, que hay que reconocerle la labor de datos que nos está haciendo, porque oye, me está ilustrando a todos, y creo
que esa tendencia que marcan las encuestas que decía Jorge no habla de un voto de Ciudadanos que puede ir a la abstención. O sea, no es un voto inmóvil, es un voto al revés, totalmente movilizado, en el que, pues bueno, depende de cómo, y yo conozco muchos casos de amigos míos, que depende de cómo evolucionaba la campaña. Un día te decían que estaban más cerca de votar a Ciudadanos y otro día a Isabel Díaz Ayuso. Entonces yo creo que la tendencia era la movilización de ese voto, de lo que hablábamos antes del voto útil. De, por ejemplo, el efecto Iglesias que comentabais, pues fue un elemento decisivo para que muchos votantes de Ciudadanos dijeran: no me voy a arriesgar a que mi voto no llegue al 5%, prefiero dárselo al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, que al final ha estado gobernando con Ciudadanos. Pero es que además no debemos olvidar, y parece que ahora se está olvidando, por ejemplo, Carlos alababa a Edmundo Val, a mí me parece muy bien, yo tengo un respeto personal y sobre todo profesional e intelectual de Edmundo Val altísimo, pero lo que ha hecho ha sido el contrario de predicar con el ejemplo, porque cuando tú llegas a la campaña electoral diciendo que quieres aislarte de los extremos, pero es que estamos en una campaña electoral porque has pactado con Podemos en el Ayuntamiento de Murcia quitar al PP, pues yo creo que, hombre, al votante le puedes contar lo que tú quieras y tú puedes decir que no eras tú partícipe de esa decisión, pero estás en un partido que ha tomado decisiones así. Entonces yo creo que ese no predicar con el ejemplo hace que hasta un buen intelectual candidato, buen profesional como Edmundo Val, pues no vaya a llegar a ese 5%. Vale. Y por última pregunta que os quería lanzar, en las últimas semanas se ha vuelto popular, sobre todo por redes sociales, un movimiento conocido como Rompe tu voto, el cual está capitaneado, o su gran ariete ha sido Rubén Gisbert, o Gisbert, la verdad que no sé cómo se pronuncia. Quería preguntaros, ¿qué opináis de este movimiento? ¿Qué intenciones creéis que tiene? Si es simplemente un movimiento proabstencionista o tiene, digamos, algo conspirativo detrás. Y también quería preguntaros si creéis que este mensaje realmente está consiguiendo conectar con el, digamos, el votante que está harto ya o que va a caer en saco roto. Y si os parece, pues empezamos con Eduardo. Muy bien. Pues yo en este sentido yo creo que hay dos tipos de no votantes, ¿no? Me parece que por un lado están aquellos que no votan porque sienten que el espectro político, que el plano político está totalmente alejado de su realidad como ciudadanos, porque consideran que ellos o que lo que pase en ese plano político no va a tener nada que ver con ellos. Y luego están los que consideran, como esta idea de rompe tu voto, ¿no? Por lo que he estado escuchando, leyendo en redes sociales, noticias, este movimiento que plantea que la mejor forma de protestar contra el sistema es no participar de él. Yo entiendo esa primera idea que he planteado del votante que no vota porque está desencantado, y aunque tampoco la defiendo ni la suscribo, creo que es mucho más comprensible que esta de no voto para mostrar mi desagrado y no voto para cambiar el sistema. Yo creo que el no ir a votar significa bastante poco. Ya hemos visto en las elecciones catalanas con un 53,4% de participación, me parece, y si no, pues en torno al 50% en cualquier caso, que es una participación ridícula, ínfima, que no ha pasado nada. Los políticos han salido elegidos, han hecho sus pactos, no sé si ya están gobernando, pero en cualquier caso no se han repetido las elecciones, no hemos removido nada. Entonces yo siempre le digo a la gente que habla del abstencionismo y que no va a votar para cambiar el sistema, para mostrar que el sistema no funciona, yo soy de la opinión de que aunque el sistema está mal, mientras el sistema está mal el tiempo pasa, ¿no? Y la vida sigue y la gente se muere y nos falta, y hay pobreza, y a los inmigrantes les insultan y a las mujeres las matan y a los homosexuales les pegan por ir por la calle con sus parejas. En los casos en que esto sucede, ¿no? La discriminación sigue produciéndose, la pobreza sigue existiendo. Entonces, abstraerse y pretender cambiar el sistema tolerando que se lleven a cabo las políticas que se quiera por no participar de él, me parece sinceramente una forma de protestar bastante ridícula. Desde todo el respeto a quien la quiera tomar, bueno, no, me parece ridícula. Y respecto a conspiraciones, pues en fin, no soy mucho de este discurso, entonces no lo creo, francamente. Carlos, ¿tú qué opinas?
Sí, bueno, vaya por delante que Rubén Gisbert me parece una persona bastante maleducada y además muy rocosa a la hora de debatir con él. No porque sea especialmente brillante, sino porque, bueno, es muy difícil estar debatiendo con alguien que te está continuamente recordando que él está en posesión de la verdad objetiva y que no hay vuelta de hoja, que cualquier cosa que tú digas es, poco menos que una sandez, porque él se tiene a sí mismo como una especie de mesías, por mucho que él diga que no. Tiene un componente mesiánico claramente, su movimiento y su forma de expresarlo, desde luego. Por lo tanto, bueno, es bastante rocoso a la hora de poder desarticular su discurso, más que por su solidez intelectual, por sus estrategias discursivas y por su falta total de educación. Tampoco es que tenga yo ningún interés en debatir con él. Pero dicho esto, creo que los que han querido ver una suerte de conspiración en la sombra de la ultraderecha para reducir la participación, para que esto repercuta en unos peores resultados para la izquierda, bueno, esto es sencillamente falso. O sea, no es una cuestión no es una cuestión de ser de izquierdas o de derechas, ¿no? Creo que es falso porque Rubén Gisbert es una persona que es pública y que tiene un trabajo intelectual y que ha seguido una línea muy clara, una línea política muy clara en sus reivindicaciones y que proviene de una escuela que lleva años, que es el trevigianismo. Que emerge del pensamiento de García Trevijano, que lleva desde la transición exigiendo exactamente lo mismo que está exigiendo Rubén Gisbert. Decía Ernesto Castro en un vídeo hablando de Rubén Gisbert que Rubén Gisbert no es un ideólogo ni es un filósofo, que Rubén Gisbert es un publicista. Rubén Gisbert es una persona que se sienta y te vende las ideas de otro pensador, que es García Trevijano, que es el que realmente hizo el cuerpo teórico de esto que está ahora promulgando Rubén Gisbert del abstencionismo como arma política. Por eso Rubén Gisbert no se define como abstencionista, sino como abstencionario, que él va a votar. Él, cuando tiene el voto en la mano y ya se ha presentado delante de la mesa, lo que hace es que rompe el voto. Por eso de ahí lo de rompe tu voto, que bueno, sirve para poco más que para, ya ves tú, darle la turra a las personas que están en la mesa, que qué culpa tendrán de que el sistema tenga libertad colectiva o no. La cuestión de si esto ha traído a muchas personas, a ver, sinceramente no creo, por lo menos por el momento, que vaya a tener un impacto significativo sobre la participación en estas elecciones. Sería gracioso, ¿eh? Pero sí que es cierto que creo que abre la veda para una cuestión que es peligrosa y que tampoco hay que tomar a la ligera, que es que muchos jóvenes están fraguando su pensamiento político en una cámara de eco que se desarrolla exclusivamente en torno a estas figuras nuevas de la derecha punk que ha salido en YouTube, que en muchas ocasiones lo que hacen es que su forma de dar la batalla cultural es a través de la mentira. Luis Pérez, infoblogger, David Santos, a través de la mentira dan una batalla cultural, y eso creo que son muy conscientes de ello. Y por eso creo que es peligroso este nicho que se está formando de jóvenes que están desarrollando un pensamiento político de forma bastante acrítica, al estar totalmente imbuidos en una cámara de eco que solamente les devuelve los estímulos que en este caso consumen y que van en la línea de estos pseudo pensadores que están surgiendo ahora en las redes sociales y que se han adueñado por completo de YouTube. Por lo tanto, creo que es peligroso que las nuevas generaciones, sobre todo a la gente joven, se le estén inculcando estas ideas. No que se le estén inculcando estas ideas, yo no estoy diciendo que le cierren el canal a nadie, yo estoy diciendo que lo que es peligroso es recibir solamente estos estímulos sin tener información alternativa que te haga, sobre todo cuando es un proceso de formación intelectual, ver cuáles son todos los puntos de vista. Para cerrar, ya veía hoy justo un debate que tuvo Rubén Gisbert con Fernando Díaz Villanueva. Fernando Díaz Villanueva es liberal, es abstencionista, y él dice que es abstencionista por razones hedonísticas, más o menos,
básicamente que él es abstencionista porque le parece un engorro eso de ir a votar y que él pasa olímpicamente de la participación política porque no le importa. Y entonces Rubén Gisbert, que es una persona abstencionaria que lo que defiende es que la gente no vaya a votar, le estaba cantando las 40 a Fernando Díaz Villanueva porque decía que le parecía totalmente inmoral que él fuera abstencionista y no abstencionario. O sea, de un nivel de ortodoxia y vamos, absolutamente delirante. O sea que no le vale con que no vayas a votar. Además es que en el acto de no ir a votar tienes que hacerlo por las razones que él diga. Si no, no le vale tu abstención. Y subirlo a por lo Twitter. tanto, mira, me parece delirante y me parece que llega a unos extremos absurdos. Jorge, bueno, ya que estabas comentando algo que quieras decir. Sí, bueno, mira, voy a comentar brevemente ya para ir acabando una cosa respecto a Ciudadanos que hablábamos antes, ¿no? Val, buen candidato, yo creo que todos coincidimos, quizás si hubiese sido una campaña un poco más larga podría haber funcionado mejor, también eso de que no haya renunciado a su acta de diputado en el Congreso creo que refleja las expectativas que ellos mismos tienen, pero creo que Val es el candidato adecuado en el momento y en el sitio no adecuado, ¿no? Y respecto a una última cosa respecto a Ciudadanos, que lo comentábamos antes, es que realmente mañana lo que se va a ver es si los votantes de Ciudadanos en Madrid, lo podemos extrapolar al resto de España, pero en parte sí y en parte no, pero en Madrid sí ponen por delante la adhesión al proyecto de Ciudadanos, a los principios de Ciudadanos, a los principios liberales, un partido que nació contra la corrupción del Partido Popular, un partido progresista pero liberal. Hay que recordar que Ciudadanos tiene bastante base electoral, o ponen por delante que gane el bloque de centro-derecha. Es decir, se pasan al PP como mal menor para que no gane Iglesias. Yo creo que eso es lo que mañana se va a ver en Madrid y es importante, sobre todo después a nivel nacional, para reconfigurar los espacios de poder. Respecto a lo de Rompe tu voto, bueno, me da la sensación de que se enmarca dentro de este movimiento que yo llamaría antielitista, que hemos visto en los últimos meses en YouTube, que como bien decía Carlos, principalmente va dirigido a gente de entre 15, 20 años. Gente que no ha tenido posiblemente experiencia laboral, que esté todavía estudiando, ¿no? Que sea susceptible de... Muchas veces gente que está en la edad del pavo, ¿no? Como se dice comúnmente, y lo que quiere es que nadie le lleve la contraria. Y me da la sensación de que estos movimientos se enmarcan en un... No voy a permitir que nadie me diga lo que tengo que hacer. No voy a permitir que haya nada por encima de mí. No voy a permitir que haya ninguna organización social que pueda determinar, sea lo que sea el rule of law, el Estado de Derecho, sea una administración que gestione los recursos, sea votando a partidos políticos porque eso refleja que el partido político tiene poder sobre mí. Y yo creo que es bastante interesante a la par que preocupante, ¿no? Porque estamos creando es un movimiento como antielitista que realmente no aspira a eliminar las élites, ¿no? Sino que es un poco una élite de quítate tú, que me pongo yo, pongo a los que son mis amigos, ¿no? Pero que desacredita un poco todo el sistema, ¿no? Es como este sistema no sirve, este sistema no funciona, este sistema no vale porque no somos libres, porque... ¿Cómo decirlo? Hay alguien que me controla, ¿no? Y es interesante, lo de Rompe tu voto yo creo que va por ahí. Pero bueno, yo creo que no va a tener mayor recorrido, sinceramente. No sé lo que opinaréis. Vamos, Carlos y Eduardo, sé lo que opináis sobre el tema. No sé qué opinará Juan, pero yo creo que esto no va a tener mayor recorrido. Y además, lo dicho, yo creo que es como se dirige a gente entre 15 y 20 años, cuando esa gente tenga 25 o 30, yo creo que difícilmente seguirá pensando igual, porque al final, y veía hace poco, y voy acabando un vídeo de Karma Chacón, la política sí sirve y no nos engañemos, hay que gestionar las cosas, Otra cosa es cuando la política se reviste se enmarca todo a nivel emocional, a nivel estrategia, cuando la política parece un juego, ¿no? Cuando parece una guerra, cuando parece un capítulo del libro El arte de la guerra de Sun Tzu o un capítulo de una obra de Klaus von Clausewitz, ¿no? Teóricos de la guerra. Pero la política realmente no es eso, es gestionar, es tomar decisiones que afectan a la vida de la gente, es que nosotros podamos ir a una universidad, que podamos ir al hospital, que podamos ir a coger una carretera, que vivamos en un estado de derecho con unas libertades, con unas garantías jurídicas, con nuestros derechos y obligaciones, ¿no? Y eso es la política, y no hay que olvidarlo, ¿no? Yo creo que olvidar esto y sobreponer por encima este movimiento antielitista, como digo, desde mi punto de vista de quiero ser libre, quiero vivir sin ataduras, nos lleva a la anarquía, a descontrol total, y hay que recordar que el ser humano ante todo es un animal social. Y por último, Juan. Sí, bueno, yo quiero empezar un poco tomando las palabras de Eduardo.
este movimiento, pues oye, es un movimiento que está dentro de las reglas del juego democrático que todos nos hemos dado. Así que yo creo que nos corresponde a todos pues respetarlo. Para terminar con el tema de este movimiento abstencionista, me gustaría pedirle a la gente, a los que nos oigan, a los que no, que vayan a votar. Que vayan a votar lo que crean, con cabeza sobre todo, por favor, y con corazón, por la Comunidad de Madrid, que es lo que nos jugamos. Yo ayer les habría pedido el voto para el proyecto que represento. Hoy no lo voy a hacer. Hoy solo voy a hacer... hoy solo les voy a pedir que vayan a votar, que participen de la fiesta de la democracia que nos damos todos, y que bueno, pues que además es una fiesta la de mañana que en mi opinión marcará los próximos 6 años no solo del gobierno de la Comunidad de Madrid, sino también del gobierno de España. Así que les pido que vayan a votar a todo el mundo. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa esta semana. Yo también quería comentar una cosa, y es que, por favor, si sois apoderados, si estáis de alguna manera implicados mañana en el proceso electoral, cada vez que veáis a alguien que haya metido una rodaja de chorizo, una foto de José Mourinho o lo que sea, no lo subáis a redes sociales. O una foto de Juan Pous. En saco roto, y que se olvide. Y que ese imbécil que ha metido, que se ha puesto a hacer el imbécil, que la única persona no beneficia son la gente que va a estar trabajando mañana, que se joda y que sepa que lo que ha hecho ha sido para nada, porque no ha tenido ningún tipo de relevancia. Es lo único que quiero decir. Muchas gracias a todos los participantes del debate de hoy. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti, Germán. Muchísimas gracias a Juan también. Muchas gracias, Germán. Muchísimas gracias a Carlos. Gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a Jorge. Gracias, Germán. Y simplemente decir una cosa antes de despedirte. Con su alegato, Juan, de ir a votar me ha convencido. Mañana voy a votar a Unidas Podemos. Gracias, Juan. Yo también. De nada, Jorge. Siempre es un placer que estés en mi equipo.